Recuerden que estamos en lo que corresponde a la segunda parte de la biotutoría número 7, ¿verdad? El día martes tuvieron la primera parte con la compañera Andrea Mora. Espero que haya sido una clase bastante provechosa. Para esta biotutoría, lo que vamos a trabajar es lo de las aplicaciones de trigonometría. Es una parte muy bonita, ¿verdad? Más que todo sería basar lo que vieron en la trigonometría, ¿verdad? En el día martes y ya aplicarlo de esta forma. Una parte muy importante, ¿verdad? Recordemos que por su lado, ¿verdad? El día martes trabajamos la trigonometría que se basa realmente en funciones básicas. ¿A qué se llama? Por ejemplo, vamos a tratar de recordar en este caso que estamos trabajando en un triángulo rectángulo, ¿verdad? Más adelante vamos a ver que la ley de senos, ley de cosenos, no necesariamente tiene que ser un triángulo rectángulo, ¿verdad? Puede ser cualquier tipo de triángulo. Realmente aquí teníamos un ángulo agudo, ¿verdad? Usted siempre se le llama alfa o se le llama beta, cualquiera de los dos. Se le llaman agudos porque miden menos de 90 grados. Recuerden que un ángulo mide 90. Entonces, si es un triángulo rectángulo, este se le llama hipotenusa y los otros dos se le llaman catetos. Entonces, si yo me baso en beta, este se le llama cateto opuesto, ¿verdad? Mientras que este se le llama cateto adyacente. Pero estoy hablando a cateto opuesto y cateto adyacente con respecto a beta, ¿verdad? Entonces, si yo quiero encontrar las tres razones básicas, que serían seno, ¿verdad? De beta, coseno de beta y tangente de beta, que son las tres razones trigonométricas más sencillas que hay, ¿verdad? Tendríamos que saber que estamos hablando de cateto opuesto, ¿verdad? Sobre la hipotenusa, mientras que si hablamos de coseno, estamos hablando de cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y por última parte, si estamos hablando de la tangente, estamos hablando del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Estas son las razones trigonométricas básicas, ¿verdad? Que son las que principalmente trabajamos. Hay una frase sencillita, ¿verdad? Yo les llamo SOHCAHTOA, esa es la que me resume realmente las razones trigonométricas, las tres. Aquí es importante saberlo, digamos, cuando yo trabajo con el seno sería opuesto sobre hipotenusa, mientras que si trabajamos con el coseno es adyacente hipotenusa y si terminamos con la tangente es opuesto y adyacente. Esas son las tres razones trigonométricas, ¿verdad? Que nos basamos directamente al trabajar. No sé si tienen alguna duda de esto, que lo vieron con la compañera en la biotutoría anterior. Bien, como les indiqué anteriormente, hasta el día de hoy nos vamos a tratar de enfocar en la resolución de ejercicios, ¿verdad? De problemas de usar las razones trigonométricas. Entonces, en este caso, ahí tenemos un problemita. Aquí se determina la medida de los lados de un triángulo rectángulo cuya hipotenusa mide 5 raíz de 3. Don acá estamos, ahí tenemos esa parte. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? No sé si tiene algo que aportar. No. Bien, aquí me falta por aquello. Vamos a resolver este ejercicio que tenemos acá, pero me faltó escribir
Bien, dice, vean, cuando ustedes tengan un problemita, ¿verdad? Y que se los pone a resolver por aquello, ustedes lo que tienen que hacer siempre es primero pegar una leída al problema. Siempre hagan esa parte. Lean el problema. Dice ahí, determine la medida de los lados de un triángulo rectángulo cuya hipotenusa mide 5 raíz de 3 y uno de sus ángulos agudos mide 60 grados. Estamos, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a darles unos 5 minutos para que ustedes ahí traten de resolver el ejercicio de forma independiente y yo después voy a explicarlo, pero traten ustedes ahí de resolverlo de manera independiente. Entonces les voy a dar 5 minutos para que lo intenten, así que adelante. Bien, ya les di un chancecito para que lo intentaran ustedes, ¿verdad? Recuerden que a pesar que puedan tener la respuesta fácilmente y todo el asunto, chicos,
Intenten hacer las cosas. La matemática solo se aprende de una forma y es practicando. No hay otra forma más fácil que haciendo práctica. Dice, determine la medida de los lados de un triángulo rectángulo cuya hipotenusa mide 5 raíz de 3 y uno de sus ángulos agudos, ¿verdad? Mide 60 grados. Entonces, aquí en este caso, muchachos, recuerden que si pueden, y se los recomiendo, siempre cuando van a trabajar en algo que sea geometría, ¿verdad? Perdón, ahí está muy feo ese dibujito. Siempre utilicen preferiblemente una representación, ¿verdad? Para poder hacer la situación. Entonces vamos a hacer un triángulo, ¿verdad? Un triángulo rectángulo, en este caso, un ángulo de 90 grados. Dice que su hipotenusa mide es 5 raíz de 3, entonces sabemos que esa sería la hipotenusa, en ese caso, el que se piña a 90 grados. Y dice uno de sus ángulos mide 60 grados, es decir, no me dicen específicamente cuál, pero eso no me afecta en nada. Puedo decir que este es el ángulo que mide 60 grados. Y me dice encuentre la medida de sus lados. Entonces yo puedo llamar X y Y. En este caso, es importante que ustedes, yo, digamos, en especial, muchachos, siempre me gusta enseñar esta frase, ¿verdad? Socatoa, o siempre me acuerdo que cuando estuve en el colegio me la aprendí, para poder relacionar las razones trigonométricas más sencillas. O sea, es decir, el seno es opuesto sobre hipotenusa, o seno es adyacente sobre hipotenusa y tangente es opuesto sobre adyacente. Son las tres razones trigonométricas ahí básicas representadas. Entonces, de lógica que voy a agarrar una de las variables, ¿verdad? Y me voy a basar directamente que si este es mi ángulo, ¿verdad? El que tengo acá, este va a ser mi cateto adyacente. Mientras que si este es el ángulo, ¿verdad? Igual, este es Solo es el el opuesto, entonces. cateto, perdón, ahí me equivoqué, cateto opuesto. Y este es el cateto adyacente. Gracias, Sebas. Ahí fue un error mío. Sí, entonces ahí vi, ahí me dormí, digamos. Este sería el cateto opuesto, ¿verdad? Porque ese que, valga la redundancia, se opone. Y este sería el adyacente en este caso. Entonces, recordemos que el opuesto es el que está de frente, mientras que el adyacente es el que está a la par. Vamos a empezar directamente, ¿verdad? Esta es la hipotenusa y voy a encontrar en este caso el valor de X. Entonces, yo sé que X es el cateto opuesto y siempre me están dando el valor de la hipotenusa. Entonces, voy a ver cuál de las tres razones trigonométricas me funcionan para este caso, la cual sería la función, bueno, la razón seno en este caso, que tiene el opuesto y la hipotenusa. Entonces, yo pongo acá seno de, de 60 en este caso, ¿verdad? Dice que en la parte del numerador va a ir el opuesto, en este caso el sería X, y por su lado, en la parte del denominador va a ir la hipotenusa, que en este caso va a ser 5 raíz de 3. Entonces aquí hacemos el despeje, ¿verdad? Dejando la X sola. Observen que en esta parte tenemos 5 raíz de 3, entonces yo tengo acá seno de 60 por 5 raíz de 3 es igual a X. Entonces ya lo que procede, ¿verdad? Sería colocar eso en mi calculadora. 15/2. Ajá. Bien, gracias, Sebastián. Ahí voy a proyectarles un momentico mi calculadora, nada más para que la vean ahí, digamos, para aquello que alguno no lo haya metido bien en su calculadora, ¿verdad? Voy a dejarles de proyectar un momento y voy a proyectarles nuevamente. Bien. ¿Ven mi calculadora? Sí, profe, sí se ve. Bien, entonces escribimos sen, ¿verdad? De 60. Aquí es importante que cierren el paréntesis por 5 raíz de 3 y le doy igual. Entonces, como dijo Sebastián, en este caso me va a dar 15 medios, ¿verdad?
Bien. Profe, ¿se le dejó de escuchar o no sé, no lo escucho? Bien, gracias. Ahí vean que, bueno, X es 15 medios, ¿verdad? Que también es 7,5. Y ahora voy a encontrar el valor de Y. Y en este caso, vean que es el cateto adyacente y 5 raíz de 3 es la hipotenusa. Entonces, ya no voy a utilizar en este caso el seno, porque el seno es el opuesto y la hipotenusa. Tampoco la tangente, porque es opuesto y adyacente. Podría ser que la pueda utilizar, ya que ya yo encontré el cateto opuesto. Pero les recomiendo, por aquello que hayan tenido algún error encontrando el valor de el opuesto, mejor empiecen como cero, o sea, utilizando solo el ángulo que le están dando, el lado que le están dando en este caso. Vean que en este caso, la que me sirve para resolver el problema va a ser el coseno. Es decir, coseno de 60 va a ser, recuerden que dice que es el adyacente, que en este caso es Y, sobre la hipotenusa que nos está dando 5 raíz de 3. Entonces ahí hacemos el despeje, ¿verdad? Nos queda 5 raíz de 3 por coseno de 60. Esto no afecta, recuerden que como es una multiplicación, no me afecta si lo coloco primero la raíz de 3, 5 raíz de 3 de primero o de segundo. Bien, entonces de igual forma ustedes meten eso en su calculadora y ahí si alguien hizo el problemita para que me diga cuánto nos da Y. 5 raíz de 3 sobre 2. 5 raíz de 3 sobre 2. Gracias. 5 raíz de 3 medios, ¿verdad? Y ya encontré el valor de X y de Y. Bien, si alguno tiene alguna duda de este problemita, me indica. O si está demasiado fácil. Vamos a ver este otro. Dice, determina la medida de los ángulos de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden raíz 12 unidades lineales y 15 unidades lineales. Entonces, igual como hicimos el anterior, les voy a dar unos 5 minutos para que ustedes lo resuelvan, ¿verdad? Para que se entretengan y estén emocionados ahí, ¿verdad? Con el ejercicio. Y ya lo revisamos. 5 minutos.
Bien, chicos, ya les di un chancecito para que lo resolvieran. Dice ahí, determine las medidas de los ángulos de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 12 unidades lineales y 15 unidades lineales. Entonces, recuerden, siempre les recomiendo que porfa hagan una representación, ¿verdad? Gráfica ahí del problema. Un triángulo rectángulo, aunque no parezca, pero es un triángulo, ¿verdad? Dice que tengo las medidas de los catetos, mide 12 y 15, y tengo que encontrar los ángulos, entonces alfa y beta. Entonces, en este caso, digamos, si quiero encontrar beta, voy a basarme de que este de frente va a ser su cateto opuesto, mientras que este de la par va a ser su cateto adyacente. Entonces, recordemos que en SOHCAHTOA, ¿verdad? Dice que, digamos, no puedo utilizar seno porque involucra la hipotenusa, no tengo la hipotenusa. Sí la puedo averiguar, ¿verdad? Utilizando Pitágoras, averiguo la hipotenusa y asunto arreglado. También el coseno, no la puedo utilizar porque me piden la hipotenusa, no tengo la hipotenusa. Igual la puedo averiguar por Pitágoras, pero para facilitar el asunto. Entonces voy a utilizar en este caso la tangente. Entonces tengo que la tangente, ¿verdad? En este caso del ángulo beta, dice que va a ir el cateto opuesto, en este caso a beta serían 12 y el adyacente que sería 15, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta lo siguiente, digamos, yo tengo que encontrar el valor de beta. Entonces, para encontrar el valor de beta, aquí tengo que utilizar la razón inversa, ¿verdad? De la razón trigonométrica. Entonces, por eso es que uno pone que para beta voy a colocar tangente a la -1 de 12 quinceavos. Entonces, vea que para encontrar un ángulo se pone la inversa, ¿verdad? En este caso de la función tangente. Cuando usted lo vaya a colocar en su calculadora, ¿verdad? Voy a proyectar mi calculadora en este momento. Bien, ahí tenemos mi calculadora. Me indican si la pueden observar. Sí, se ve. Bien, gracias. Vean que en este caso, cuando usted va a escribir la razón inversa, ¿verdad? Primero aprieta esta tecla que se llama Shift y que lo que activa son las funciones secundarias de la calculadora. Entonces voy a poner la razón tangente y ve que ya aquí aparece tan a la -1. Entonces, con esa parte, 12 quinceavos, ¿verdad? Pongo acá. Otra parte que tenemos que tener en cuenta es que la calculadora no esté en radianes, o sea, siempre es bueno que estén limpiando su calculadora para evitar algún error, para evitar, porque digamos, aquí si mi calculadora está normal, el resultado me va a dar en grados. Si la calculadora está programada en radianes, de lógica que la respuesta le va a dar en radianes. Entonces aquí yo tengo que, para este caso, yo tengo que beta, ¿verdad? Vamos a ver acá. Ya encontramos el resultado. Entonces sabemos que para este caso, beta nos estaba dando 36, ¿verdad? Como 85, creo que era. 38.66, profe. Ah, bien, 38, era para que estaban poniendo cuidado. 38.66. Profe, una pregunta. Sí, claro. En este caso usted escogió que el opuesto eran 12 y el adyacente eran 15, pero el ejercicio no lo especifica. ¿Cómo usted toma esa decisión? Primero que nada, digamos, vos sabes que esos son los catetos, ¿verdad? El ejercicio dice que son catetos.
Ya usted directamente, según donde con el ángulo que trabaje, entonces ahí usted lo va a clasificar en el opuesto y el adyacente. Los catetos siempre, digamos, uno es opuesto y el adyacente según donde usted se coloque. O sea, por ejemplo, si yo hubiera trabajado en este caso con este ángulo, con alfa, ¿verdad? ¿Lo ves? Ajá. Entonces, ya este ángulo no va a ser con base a este ángulo, este no es tu cateto adyacente. ¿Quién sería? Sí, sería el 15, pero ¿cómo usted llega a decidir cuál es cuál? Eso es a lo que yo me refiero. Digamos, ¿cómo usted sabe que el beta es el beta y el alfa es el alfa? No, nada más los etiqueté o sea, no va a cambiar en nada, digamos, si yo pongo el alfa arriba y el beta abajo, te va a dar el mismo resultado por aquello, ¿verdad? O sea, son etiquetas que yo coloqué. No Ujú. significa que usted le dan un triángulo, ¿verdad? Yo hubiera hecho esto, tal vez yo hubiera puesto aquí el triángulo, ¿verdad? Ángulo 90, yo digo, este lo voy a llamar beta y este lo voy a llamar alfa, eso no afecta en nada. Fueron etiquetas que yo le puse al ángulo. No sé si me entendés o si yo te estoy entendiendo mal. Sí, digámoslo, veámoslo así, veámoslo sin ponerle el ángulo primero, ¿verdad? En el ejemplo de arriba usted puso que 15 es el cateto opuesto, ¿verdad? El que está en vertical, Ajá. y 12 es ese otro, el que es el opuesto. Sí, Ok, o sea, de ahí usted cómo sabe cuál es el ángulo, digamos. bien, No sé si bien, tiene vamos a ver, sentido mi vamos, respuesta, mi voy, pregunta. voy a ver si te entiendo un poquitico. Digamos, pasémonos en esto, ¿está bien? A lo Ujú, que me estás diciendo y la pregunta que me haces. ujú. Digamos, a vos te dicen que es un triángulo rectángulo. ¿Estamos? Sí. Él tiene dos ángulos agudos, este y este. Y de lógica también tiene dos catetos. En este caso tengo 15 y tengo 12. Ujú, Usted necesariamente no le dicen si el 12 tiene que ser este, ¿verdad? Por ejemplo, este de acá puede ser 12 y este puede ujú. ser 15. Eso no le afecta a usted en absolutamente nada. ¿Estamos claros en esa parte? Sí. Bien, entonces digamos a mí se me ocurre, yo puedo hacer lo siguiente, yo puedo decir, este es beta y este es alfa. O bien, yo pude haber hecho el triángulo, ¿verdad? Y yo digo, este es beta, este es alfa, pero a mí se me ocurrió poner a este 15 y a este se me pone 12. ¿Estamos? Ajá. Eso no te va a afectar en S- absolutamente nada. ¿No haría Lo, diferente los resultados? no, o sea, por ejemplo, vamos a hacer esto. ¿Te acuerdas de que yo empecé el triángulo que yo empecé para que me diera este resultado? Es que en ¿Verdad? esa daría, digamos, sería 12 sobre 15 y en ese Ajá. otro ejemplo que puso sería 15 sobre 10, 12. Bien, acuérdate que el triángulo con el que yo empecé, ¿verdad? Con el que desarrollé mi ejercicio, dije que este era beta, Mm, este alfa, este le pusimos que mida 15, es 12, ¿verdad? No, ujú, este 15 era, era, bro. este era 15 y este era 12, ¿verdad? Sí, ujú. sí. Y empezamos a averiguar por este ángulo. ¿Estamos bien? Sí, Bien, entonces, ¿qué pasa en este caso? Todos los ángulos van, por eso se llaman razones. Las razones siempre están ligadas a un solo ángulo. Estamos, por ejemplo, yo utilicé acá, averigüé beta, entonces de ahí me dio esta, 12 sobre 15. Entonces, si yo simplifico eso, ¿verdad? Ahí me va a quedar 4 quintos, ¿verdad? Y ujú, entonces, el único ángulo que está ligado a esa razón va a ser 38 sobre 66. No hay ningún otro ángulo, o sea, ahí no me puede dar, si yo pongo 12 sobre 15, siempre me va a dar 38,66, sin importar, ¿ya? Entonces, digamos de que en este caso, para seguir acá con esta idea, estoy basándome en este triángulo, ¿verdad? Ahí tenemos esa parte. ujú, Entonces, sucede que, digamos de que por otra parte, ya usted puede utilizar el teorema de que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, entonces lo que hace nada más es 38,66, le suma 90, y entonces a 180 le quita esa suma y ya le da el valor de cuánto mide alfa, un ejemplo. ujú, Pero, por otra parte, usted puede decir, no voy a utilizar trigonometría, que es lo que me está gustando. Entonces, yo sé que, según la posición del ángulo, ya este es su cateto opuesto, ujú. mientras que este es su cateto adyacente.
Entonces, ya sabemos que la única razón trigonométrica que involucra el cateto opuesto y el cateto adyacente es la tangente. Entonces se pone aquí, tangente de alfa va a ser 15 sobre 12. Y esta, a la hora que usted coloca esta razón, ¿verdad? Ese valor de 15 sobre 12, ¿verdad? Que realmente simplificado va a ser 5 cuartos, esa razón justo solo tiene un ángulo asociado a él. O sea, entonces, si usted lo mete en calculadora, por aquello, ¿verdad? Hace todo el procedimiento que hicimos acá. Todo el mismo procedimiento que hicimos acá, es decir, pone tan a la -1 de 15 doceavos, lo coloca en su calculadora y le dice qué alfa le da. Sí, es que ahí nos estamos desviando de la pregunta. Es que, digamos, a la hora de seleccionar los lados, ok, muy bien, hacemos el triángulo, seleccionamos cada lado, entonces ahí, ¿cómo usted indica cuál va a ser el ángulo? Una vez seleccionándolo, porque lo primero, los datos que nos dan son los lados, ¿verdad? 12 y 15. Ujú. ¿Cómo yo escojo cuál va a ser beta? ¿Cuál de los dos ángulos? No, eso es arbitrario, usted no necesariamente tiene que ser rígido, cualquiera de los dos, si usted no le dicen que ese tiene que ser beta, pues usted lo puede nombrar cualquiera de los dos como usted desee. ¿Qué es lo que te quiero dar a Mm, entender? Por ejemplo, Es que de ahí me podría, si yo lo interpreto de otra manera, podría darme la respuesta que usted está escogiendo como alfa ahorita. Podría darme el otro exactamente, ángulo. pero sí, pero es que digamos no te están diciendo que encuentre el valor de beta, te están diciendo encuentre los ángulos. O sea, en este caso, un ángulo es 38 y el otro, de lógica, el otro te está dando, si no Ah, me ok, equivoco, ya le entiendo, sí. Yo creo que fue el que me 61, confundí. Sí, es que 61.34, creo que te da el no otro. están preguntando por beta, sí, están preguntando por ambos No, no, ángulos. Sí, te yo están creo que diciendo, fue el que me o confundí. sea, Sí, y ya le entiendo. puede ser, por ejemplo, que realmente aquí, realmente, como es arbitrario, el alfa tuyo Ujú, no te dé el mismo que el mío, sino, por ejemplo, que el alfa te haya dado 38,66 ujú. y el beta que vos escogiste realmente es 61,34. O sea, si ya vos te dan la figura rígida y te dicen encuentre beta, o sea, beta es el valor Ya, igual para todos. Pero si yo claro. te digo, encuentre los ángulos, o sea, solo hay dos ángulos, no te están diciendo, dígame cuánto mide beta, solo te diciendo, encuentre los ángulos y por eso, sin importar cómo, o sea, cómo es el triángulo siempre te va a dar 38,66 y 61,34, sin importar los ángulos como los hayas colocado. Profe, ¿Ya? corrobore la Sí, respuesta. gracias, 51. me aclaró. 51. Sí, perdón, ahí estamos. Me tiré 10 unidades para arriba, pero ahí no funciona. ¿Estamos ya más claros, compañero? Sí, profe, muchas gracias, más bien, disculpe. No te preocupes, para eso estamos, para ayudarles. Bien, observen esta parte, eso es una trigonometría utilizada, ¿verdad? En el cual se basa en triángulos, pero no necesariamente tiene que ser triángulos así rígidos. Puede ser que en otra parte ya nos pongan una Profe, situación de la... Dígame. creo que una compañera quería hablar, tiene la mano levantada. Ah, perdón, es que acuérdense que yo no lo estoy viendo, chicos, estoy viendo la presentación. Compañera, ¿quién tenía la mano levantada? Vamos a ver, aquí dice que la mano levantada la tiene Pamela. Pamela, ¿tienes alguna consulta? No, No, profe. gracias, Pamela. Bien, entonces vean que en este caso ya nos van a poner también problemas de la vida cotidiana, ¿verdad? Donde vamos a usar trigonometría. Dice una escalera de 10 metros se coloca en una pared de una casa. La base de la escalera se encuentra a 5 metros de la casa. ¿Cuál es la medida del ángulo? El ángulo agudo que se forma entre la escalera y la pared. Entonces, eh, vean que en este caso les voy a dar igual los 5 minutos que ustedes tienen para que porfa intenten hacer este problemita. Observen que es sencillito. Entonces, 5 minutos para que ustedes lo intenten y ya yo lo explico, pero intenten hacerlo, porfa.
Bien, observemos el problema, chicos. Dice así, una escalera de 10 metros se coloca en la pared de una casa. La base de la escalera se encuentra a 10 metros de la casa. ¿Cuál es la medida del ángulo que se forma entre la escalera y la pared? Entonces, por ejemplo, ahí, digamos, les pasan las mías, tal vez no son muy ágiles para dibujar, pero hagamos, por ejemplo, siempre un problemita. Esta es la pared, ¿verdad? Esta es la escalera que está colocada, ¿verdad? Bueno, ese dibujo está muy feo, vamos a hacerlo de nuevo. No soy mal dibujante, pero da vergüenza ese dibujo. Aquí está la pared, ¿verdad? Aquí está la escalera que es colocada sobre esa pared. Y aquí está la distancia que se forma entre la pared y la escalera. Recuerden que las paredes siempre, ¿verdad? A pesar que ustedes no lo crean y algunas paredes no las ven así, siempre las paredes son perpendiculares al suelo para que no se caigan. Aunque hay algunos maestros de obras que sí se les está cayendo la pared de viaje. Pero en el caso de nosotros, imaginemos que la pared es recta. Dice que la escalera mide 10 metros. Entonces aquí le ponemos el 10. Y dice que la base de la escalera está a 5 metros de la pared de la casa. Dice que encuentre el ángulo que se forma entre la escalera y la pared. Entonces quiere decir, vean que aquí es arbitrario. Yo le voy a poner alfa porque quiero ponerle alfa en este caso. Lo que me importa es ese ángulo que se forma ahí. Entonces, igual, recuerden la frase, en este caso, SOHCAHTOA les ayuda bastante para poder interpretar qué datos utilizar. ¿Por qué? Porque primero, vean que este que se pone a 90, ese no tiene nada de qué pensar. Usted siempre que busca el ángulo 90, usted dice, esta es la hipotenusa. Mientras que en esta parte, este que está justo al frente, se le llama el cateto opuesto, ¿verdad? Porque está al frente, se opone. Entonces yo busco acá la razón trigonométrica que me está involucrando la hipotenusa y el cateto opuesto. ¿Cuál sería, muchachos, de las tres que tenemos ahí? Sería el Será, seno. La sería, primera. exactamente, sería seno. Excelente. Entonces yo pongo aquí, seno del ángulo es igual a, dice que en la parte de arriba voy a poner el opuesto, que en este caso es 5, sobre 10. O sea, si yo meto, si simplifico eso, eso va a ser un medio. Entonces, para que aprendamos, solo hay un ángulo que está relacionada cuando el seno le da un medio. No hay otro ángulo como tal involucrado. Siempre y cuando estemos trabajando, ¿verdad? En una trigonometría básica, eh, porque recuerden que ya ustedes vieron que hay ángulos coterminales, ángulos que según el número de cantidad de vueltas van a coincidir, ¿verdad? Entonces yo pongo seno a la menos 1 de 5 décimos, meto eso en mi calculadora y me dice que el ángulo es 30. 30 grados, ¿verdad? Muchas gracias. Entonces vean que ahí nada más era ese proceso. Ven que en este caso también podemos utilizar la trigonometría básica y trasladarla a problemas de la vida cotidiana, donde tenemos en este caso un problemita de una escalera que se coloca sobre una pared. Otros, Profe, dígame. eso de la inversa se aplica para todos los ángulos, para sacar todos los... Sí, cuando queremos averiguar el ángulo, exactamente, usamos la inversa. Ok. Gracias. Sí. Otro problema que estamos utilizando en nuestros problemas, ¿verdad? De aplicación de trigonometría son lo que corresponde al ángulo de elevación y depresión. Pero vean en este caso, chicos, sí quiero aclarar algo, porque hay muchos enredos, más que todo en lo que corresponde al ángulo de, digamos, el de elevación y depresión, ¿verdad? Más que todo el problema se da en el ángulo de depresión. Estamos. Pongan atención porque muchos de ustedes confunden esta parte. Bien, vean por ejemplo, aquí el dibujito. No sé, no veo bien qué es eso. Me imagino que es
una persona ahí, ¿verdad? Que está viendo. Si ustedes no mueven su cabeza, ustedes siempre tienen lo que se llama ver al horizonte, la línea horizontal de visión normal. Cuando ustedes elevan su mirada, eso se llama digamos, usted modifica su línea de visión y esto se llama un ángulo de elevación. Cuando usted levanta su mirada, se llama un ángulo de elevación. Si usted más bien al contrario, lo que hace es ver para abajo, usted lo que hace en este caso es formar un ángulo de depresión. Eso es importante que lo tengamos bien claro. El ángulo de presión, se lo estoy diciendo, ¿por qué? Porque digamos de que a veces vamos a ver algún tipo de problema en el cual a ustedes les dicen, hay una persona en un edificio, el cual logra ver a lo largo, no sé, un carro o lo que ustedes quieran llamar ahí, ¿verdad? Este es mi carro, vean que el carro más feo, parece el de los supersónicos. No sé, bueno, yo creo que ustedes no son muy nuevos, no creo que hayan visto de los supersónicos. Son, son fábulas de mi infancia. Entonces, muchas personas de ustedes, si observan, tengan que tener cuidado. Esta es su línea de visión. El ángulo de presión se forma acá. Aquí es donde se forma el ángulo de presión. Muchos de ustedes, ¿qué es lo que hacen? Lo colocan aquí y ahí está malo. Aquí no. No se coloca ahí. Se coloca acá. Cuidado en esa parte. Como la línea de visión y el suelo son paralelas y este es una línea, una transversal, ¿verdad? Siempre su ángulo de presión va a coincidir con su ángulo de elevación. Entonces, este ángulo la mayoría del tiempo se va a colocar acá. Tengan cuidado en esa parte, vuelvo a aclararles. Muchos de ustedes confunden su ángulo de presión y no lo colocan donde va, sino lo colocan aquí. Y ahí es donde viene el error. Entonces, no hagan eso, muchachos. Siempre póngalo, digamos, queda fuera del triángulo que se forma. Y uno lo que hace es, ya que se llaman alternos internos entre paralelas y son congruentes, por eso es que uno siempre termina colocando el ángulo de elevación acá. ¿Estamos claros? Para que tengan eso bien clarito, porfa. Voy a tomar el silencio como un sí. Ya, claro, profe. Bien, observen en este caso, chicos, ahí les estoy colocando un problemita. Igual lo que me gusta es que ustedes lo intenten, por más que no lo crean. Si algún mago les dice que la matemática se aprende con un truquito ahí, eso es mentiras. La única forma que se estudia matemáticas es practicando. Entonces ahí tenemos un problemita, intentémoslo. Les voy a dar 5 minutos.
Bien, chicos, vamos a ver acá. Dice, desde un punto en el suelo, un estudiante observa la parte más alta del edificio con un ángulo de elevación de 48 grados. Si se encuentra a 14 metros de la base y el inmueble, ¿cuál es la altura del edificio? Eso es lo que es el problema. Recuerden que ustedes siempre, porfa, no lo duden, hágalo. Hagan una representación, ¿verdad? Un dibujito de cuando les ponen esto. La mayoría de problemitas pueden ser que para el cuestionario ahí aparezcan pueden a que aparezca la representación. Entonces, pero porfa, por aquello, hágalo. Hágalo en ustedes. No se pongan ahí como a dudar, hagan el dibujito. Si viniera en el cuestionario, mucho mejor, pero si no viene, ya les digo, saquen su hojita, hagan ahí la representación que les ayude más fácil. Vean que, como yo les indiqué, imaginémonos que aquí hay buenos maestros de obras, ¿verdad? Entonces, ese ángulo mide 90 grados. Entonces, no se va a caer el edificio. Para esta parte, vean que me están preguntando por la X, que en este caso viene a ser nuestro cateto. ¿Cuál sería? ¿Cateto qué? Lo opuesto. Opuesto. Bien, excelente. Y en este caso, este sería nuestro cateto. Cateto Adyacente. adyacente. ¿Qué sería? Adyacente. Bien, porque me estoy basando en este ángulo de acá. Recuerden que ese sería el ángulo de elevación, ¿verdad? Entonces la razón trigonométrica ahí la pueden apuntar para que la tengan más claro. Sería, bien, el que tenga el cateto opuesto y el cateto adyacente, lo cual sería la tangente. Entonces tenemos que tangente de 48 es igual a, ¿verdad? Directamente dice que en la parte de arriba viene el opuesto, que en este caso es la X, y en la parte del denominador viene el adyacente, que en este caso es 14. Hacen el despeje y ponen 14 por tangente de 48. Es igual a X. Bien, metemos eso en la calculadora, porfa, y me dicen cuánto nos da. 15.55. ¿Cuánto? 15.55. 15.55. Bien. ¿Estamos claros? Entonces vean que en este caso ustedes ponen respuesta y ponen ahí la altura del edificio es de 15,55 metros. Vean que tal vez en esto pueda venir en desarrollo, entonces siempre tienen que colocar una respuesta, ¿verdad? O bien también sea para las videoconferencias, ¿verdad? Que todavía nos queda una para divertirnos otro ratico ahí. También tienen que dar respuesta en el ejercicio, porfa. ¿Hay alguna duda de este ejercicio, chicos? No, profe, está claro. Gracias. Bien. Aquí tenemos otro, así que adelante, 5 minutos.
Bien, chicos, vamos a ver este problema. Es sencillo. Dice que desde lo alto hay un peñasco ubicado a 120 metros sobre el nivel del mar. Valeria mira una embarcación con un ángulo de presión de 37 grados. ¿A qué distancia se encuentra Valeria de dicha embarcación? Entonces, recordemos que para esto es bueno que ustedes hagan su dibujito, ¿verdad? Dice ahí que sobre un peñasco de 120 metros de, ¿verdad? De altura, Valeria observa una embarcación, ¿verdad? Con un ángulo de presión de 37 grados. Entonces, recuerden que en este caso, este es mi ángulo de presión y acá tenemos, recuerden que siempre se traslada para esta parte, tengamos cuidado en esa parte. Entonces, veamos, a ver, clasifiquemos los datos. Me están preguntando por esta, aquí pongo el ángulo 90, por este valor, ¿verdad? La distancia entre Valeria y la embarcación, lo cual llamamos X. Según la clasificación que tenemos, X, ¿qué representa, muchachos? Esa es la hipotenusa. Esa sería mi hipotenusa. Perfecto. Entonces voy a ponerle H. Y este 120, ¿qué sería con respecto al ángulo? Cateto opuesto. Opuesto, excelente. Entonces sabemos que SOHCAHTOA me indica cuál razón trigonométrica tengo que utilizar. Bien. Entonces, ¿cuál razón trigonométrica puedo utilizar en este caso? ¿Será el seno, el coseno o la tangente? Es aquella que tenga el opuesto y la hipotenusa involucrados. El seno sería en ese caso. Bien, entonces voy a utilizar seno de 37. Por aquello, chicos, vamos a dejar algo claro. La palabra seno en inglés no existe, entonces lo que utiliza siempre es la palabra, el símbolo sin, ¿verdad? Por aquello que encuentren cualquiera de las dos simbologías correspondientes, para que tengan cuidado en esa, ¿verdad? Entonces, aquí sería, es igual a la razón trigonométrica. Recuerde que el seno tiene el opuesto involucrado, ¿verdad? Que sería 120 entre la hipotenusa, que en este caso viene a ser X. Vean que en este caso, si la X queda abajo, tengo que despejar, entonces me va a quedar de esta forma. Bien, entonces metemos eso en la calculadora, porfa. ¿Cuánto nos dio, chicos, eso? ¿Alguno que la haya metido en la calculadora? Eso da 199.4. 199,4. Bien, Ujú. entonces le ponemos ahí respuesta. La distancia entre Valeria y la embarcación es de 199,4 metros. Bien, ahí sería la respuesta. En este caso, recuerden, es un problema, entonces pongan respuesta. Aquí tenemos otro problemita. Igual, les voy a dar un chancecito, unos 5 minutos para que ustedes lo hagan. Así que adelante, diviértanse.
Bien, vamos a ver, dice ahí, Alberto se encuentra a 24 metros de la base del asta de una bandera. Determine el ángulo de elevación hasta la punta de la asta, perdón, dice, determina que el ángulo de elevación hasta la punta del asta es de 48 grados. ¿Qué altura tiene el asta? Entonces, en este caso hay un asta y una bandera, ¿verdad? Es el palito que ustedes ven ahí, ¿verdad? Dicen que Alberto está, aquí está Alberto, digamos, ahí vamos a poner el punto donde se encuentra Alberto. Alberto está a 24 metros. Dice que el ángulo de elevación que se forma es de 48 grados y encontremos la altura para este caso. Estamos. Recuerden que el asta en este caso tiene que estar de forma perpendicular con el suelo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver qué razón trigonométrica me funciona para poder encontrar esa X, ¿verdad? Esa incógnita. Voy a encontrar la razón SOHCAHTOA. Eso me ayuda para encontrar la razón que necesito. Voy a clasificar el X. ¿Qué función juega aquí en este caso? Cateto opuesto. Bien, va a ser el opuesto. Voy a poner solo lado para indicar que es el opuesto. Bueno, voy a poner CO mejor. Y el 24, ¿qué papel juega? Cateto adyacente. Bien, excelente. Entonces ahí ya tengo los dos datos clasificados, en cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces ya sabemos que no me va a servir el seno porque tiene involucrada la hipotenusa, igual que el coseno que tiene involucrada la hipotenusa. Por eso tengo la tangente. Tangente de 48 en este caso es el cateto opuesto, lo cual es X sobre el adyacente que es 24. Bien. Entonces aquí yo tengo 24 por tangente de 48, pues valor de X, y meto esto en mi calculadora. A ver cuánto me da. Eso da 26. 26.7. 26.7. Perdón acá. Y ya ahí colocamos la respuesta. La altura del asta es de 26,7 metros, ¿verdad? En este caso, porque es la unidad de medida que estamos usando. ¿Tenemos alguna duda de esto, chicos? Bien. Tenemos otro problema, ¿verdad? Así que adelante, vamos a resolverlo. Les voy a dar igual 5 minutos para que lo hagan, porfa.
Bien, el problema dice lo siguiente, dice un cohete se dispara a nivel del mar y sube a un ángulo constante de 75 grados, una distancia de 3000 metros. Determina la altura máxima que alcanza. Bien, entonces ahí es fácil, digamos, de que dice que hay un cohete que es lanzado a nivel del mar, ¿verdad? Ahí está el cohete. Dice que el ángulo que va formando constantemente es de 75 grados. O sea, aquí está el suelo por aquello, ¿verdad? El nivel del mar. Y me dicen que avanza 3000 metros. Mientras que me preguntan altura, perdón, ay, qué recta más fea ahí. Me preguntan por la altura, ¿verdad? Pero quedó peor, pero ¿qué importa? ¿Cuál es la altura en este caso, verdad? Entonces, vamos a ver, directamente clasifiquemos los datos. Tenemos que clasificar el 3000. ¿Qué me va a decir 3000 en este caso? ¿Qué sería? Hipotenusa. La hipotenusa, perfecto. Mientras que X sería, Cateto opuesto. Supuesto. bien. Entonces, en este caso, ¿cuál razón trigonométrica podemos utilizar con el cateto opuesto y la hipotenusa? Del seno. Bien, tenemos sen de 75. Directamente dice que sería el cateto opuesto sobre los 3000. Entonces tengo 3000 por sen de 75 es igual a X. Y voy a colocar esto en mi calculadora, ¿verdad? ¿Cuánto sería ahí? 2897.7 metros. 2897,7 7 metros. metros. Al Y revés, recuerden, ese triángulo entonces. exactamente, entonces ahí vamos a poner, aquí ponemos respuesta, la altura del cohete es de 2897,7 metros, ¿verdad? ¿Alguna duda del problema, chicos? Bien. No, profe, Ah, está claro. tenemos aquí otro, porfa, intentémoslo, es un ángulo, es otro problema divertido. Pique adelante.
Bien, veamos lo que dice el ejercicio. Dice, desde la orilla de un río, un observador de 1.8 metros de altura observa una piedra rojiza en la orilla del río, un ángulo de depresión de 15 grados. ¿Cuál es en metros la medida aproximada del ancho del río? Entonces ahí, digamos, ahí es importante observar, por ejemplo, aquí está el observador, ¿verdad? La medida es de 1.8 metros. Él observa al otro lado de la orilla del río una piedra, ¿verdad? Aquí está, por ejemplo, la línea, ¿verdad? Y recuerden que la persona está en forma perpendicular. Entonces dice que el ángulo de presión es de 15 grados. Si yo pongo el 15 grados aquí, chicos, ¿está correcto? Esto aquí dice acá. No, No. tiene que Tiene que ir por ponerlo fuera. del otro lado. Bien, correcto. Ahí, como yo les digo, este es el error más típico. Tengan cuidado. ¿Por qué? Porque el ángulo de depresión se forma con la línea de visión, que es aquí 15 grados, y se traslada para acá 15 grados. Entonces me están preguntando que averigüe el ancho del río. Bien, en este caso, ¿verdad? Yo tengo que tener en cuenta que estoy trabajando con la tangente, ¿verdad? En este caso, porque tengo el cateto adyacente y el cateto opuesto. Entonces ahí tenemos que tangente de 15 va a ser 1,8 sobre X. Es decir, X es 1,8 sobre tangente de 15. Y voy a colocar eso en mi calculadora a ver cuánto me da. ¿Están ahí? Díganme, por favor, por cualquier cosita. Ah, pensé que lo iba a poner usted, profe. 6.71 metros. 6,71 metros. Entonces ponen ahí respuesta. El ancho del río es de 6,71 metros. ¿Alguna duda de esto, chicos? Queda claro, profe. Gracias. Bien. Aquí tenemos, bueno, otro ejemplito. Voy a avanzar un poquitico voy a avanzar estos ejemplos, chicos, para poder ver otro tema importante, ¿verdad? Que es la ley de senos. Bueno, no, es que este sí me interesa. Mentiras, chicos, voy a volverme porque estos ejercicios sí son un poco más interesantes. Vean que me voy a volver porque son importantes que los aprendamos. La ley de senos también es importante, pero estos tienen algo interesante, ¿verdad? Dice que, voy a explicarle un solo tiro para aprovechar el tiempo. Dice que el ángulo de elevación desde un punto del suelo a la parte superior de una torre de control ubicada en el aeropuerto Juan Santa María en Alajuela es de 30 grados. Al acercarse 20 metros a la base de la torre, el ángulo de elevación aumenta a 60. ¿Cuál es la altura de la torre de control? Entonces, ¿por qué es importante este ejercicio? Porque, veamos a ver el ejemplo acá. Me están preguntando por la altura. Me dicen que estoy en un punto determinado. Yo avanzo 20 metros. El ángulo de 30 pasa a 60 y me dicen que cuál es digamos que hay una distancia, ¿verdad? Lógica del punto donde quedé a la base de la torre.
Lo interesante, chicos, de este ejercicio es que aquí hay dos triángulos involucrados. O sea, el primer triángulo que tengo acá es un triángulo formado directamente por un lado que mide X, un lado que mide Y un ángulo de 60 grados. Si ustedes pueden observar bien en este caso, yo ahí tengo involucrada la tangente de 60. La tangente de 60 grados viene a ser X sobre Y. Es decir, Y por tangente 60 es igual a X. Este es el primero que tengo que tomar en cuenta para aquello. ¿Por qué? Porque después hay un segundo triángulo. Ustedes pueden observar, ¿verdad? Segundo triángulo que tiene X y todo esto que está acá se le llama 20 más Y. Entonces, tomando en consideración esto, ¿verdad? Vean que aquí tenemos que en este caso la tangente de 30 viene a ser X sobre 30 más Y. Si yo involucro esto, ¿verdad? En este caso tenemos, este está dividiendo, va a pasar a multiplicar, entonces 30 más Y, ¿verdad? Por tangente de 30 es igual a X. ¿Qué es consideración en esto? Vean en esta parte. Tengo dos ecuaciones. Tengo la primera, la ecuación número 1 y la ecuación número 2. Ellos dos, esas dos ecuaciones, la única forma que puedo resolverlo es a través de un sistema de ecuaciones. Es decir, yo sé que Y más tangente de 60 es igual a X. Y también, ¿verdad? En este caso, que 30 más Y por tangente de 30 también es igual a X. Entonces, Profe, perdón que ¿qué? lo interrumpa, pero sería 20 más Y, ¿verdad? 20, sí. ¿Ves? Tangente de 30. Ni mis números entiendo, ¿verdad? Por ir en carrera. Tienen razón, chicos, aquí. Gracias. 20, 20, ¿verdad? Bien. Entonces, esto es un sistema de ecuaciones. ¿Qué quiere decir? Cualquiera de los tres métodos que vieron en los capítulos anteriores, ¿verdad? En el cual, como tengo la X separada, voy a utilizar la igualdad, la igualación. Entonces yo tengo que Y tangente de 60 es igual a, voy a resolver de una vez esto para colocarlo, este por este, 20 tangente de 30 más este por este, que sería Y tangente de 30. Ahora sí, eso lo que hago es un despeje común y corriente. O sea, es decir, aquí pongo Y tangente de 60 menos Y tangente de 30 es igual a 20 tangente de 30. Saco una Y de factor común y me queda tangente de 60 menos tangente de 30 es igual a 20 tangente de 30. Y es igual a 20 tangente de 30 entre tangente de 60 menos tangente de 30. Porque es importante que observen este problema, porque vean que la forma cuando se está involucrando dos variables, ¿verdad? Es a través de un sistema de ecuaciones. O sea, es entretenido ver este tipo de problemas, ¿verdad? Bien, entonces, porfa, metamos eso en la calculadora.
A ver cuánto nos da. Todo así como lo da. Y es igual a 20 y todo el asunto. Profe, a mí me da 17.82. Bien. 17. Punto 82. Como 82. Ese es el valor de Y. Vean que me están preguntando por la altura, ¿verdad? Es lo que me preguntaban en el problema. Entonces, en este caso, tengo que averiguar X. ¿Qué es lo que hago? Recuerden que voy a agarrar la segunda ecuación, ¿verdad? En ese caso, voy a agarrar la segunda ecuación. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a sustituir la Y por ese valor. Entonces, Creo que a mí me dio 10. te dio 10. Y igual a 10. Ajá. Bien, voy a meterlo yo en la calculadora para ver que nos quedemos ahí con el valor, ¿verdad? Que nos tendría que dar. Vamos a ver. Chicos, voy a dejar de proyectarles un momentito para irme para mi calculadora. Bien, me indican si ve la calculadora, por favor. Sí, ahí se ve. Sí, profe. Bien, recordemos que ponemos línea fraccionaria. 20 tangente de 30 entre, ahí tenemos tangente de 60 cerramos, menos tangente de 30, ¿verdad? Sería así. Y le damos igual y me da 10. Estamos. Sí, ahí tiene razón el compañero, nos da 10. Tal vez ahí, compañero, el que me dijo la 17, puede ser que tal vez usted no cerró el paréntesis o algo así por el estilo. Pero hay que tener Profe, es que cuidado. le puse un más en la parte de arriba del numerador. 20 más Ah, tangente de 20. está bien. Tal vez fue por eso que nos quedó mal, ¿verdad? Sí, sí. Pero, entonces ya ahí tenemos, vamos a corregir esta parte. Entonces tenemos en esta parte que, ¿verdad? Que Y es igual a 10. Entonces el X, ¿verdad? Corresponde a 10 por tangente de 60. Ahí lo metemos en la calculadora. Perdón que haga todo este pedacito aquí, pero es para que quede todo en una sola hojita. Estoy tratando de colocar otra hoja, pero no sé por qué no me lo está reconociendo. Vean que chicos, como les indiqué, en este ejercicio es bonito o es adecuado que porfa hagan un sistema de ecuaciones y la sustitución. Entonces aquí tenemos en esta parte X, ¿verdad? Es igual a 10 por tangente de 60. Y ponemos ahí a ver cuánto el valor me da.
Eso da 10 raíz de 3. 10 raíz de 3. Usemos decimales, por favor. Entonces sería 17.3. 17.3,3. 10 metros. La respuesta. Ponemos ahí la altura de la torre es de 17,3 metros, ¿verdad? Bien. ¿Alguna duda de esto? No, profe, está claro. Profe, ¿puede poner el Digan, problema un momentito para tomarle una foto, por favor? ahí lo tenés. No, pero el problema, no la, digamos, no toda la Ah, solución. Ajá, ahí. por favor. Listo, muchas gracias. Bien. Vamos a intentar este otro, muchachos. Perdón que, que me base en estos problemas, pero sí me interesa que lo hagamos, porfa. Igual, este sí los voy a dejar que lo hagan ustedes. 5 minutitos para que lo hagan. Así que adelante.
Bien, vamos a leer un toquecito el ejercicio aquí, ¿verdad? Denme un chancito solo para ver algo. Creo que... Déjame ordenar un poquito acá. Voy a leer el ejercicio. Dice, con miras a aproximar la altura de un cerro ubicado en el Parque Nacional Chirripó, un topógrafo utiliza el teolito, ¿verdad?, para hacer el ángulo de elevación hacia la cima del cerro. En un punto a cierta distancia del cerro, el ángulo de elevación es de 45 grados. Al alejarse 300 metros, el ángulo en línea recta, en otro punto, el mismo nivel del suelo que el anterior, el ángulo de elevación es de 30 grados. Con estos datos, ¿cuál es la altura aproximadamente del cerro? Entonces, veamos aquí, digamos, vean que cuando sé que voy a tener que hacer un sistema de ecuaciones, cuando van a estar involucradas dos triángulos. Cuidado en esta parte, ¿verdad? Vean que, se lo estoy diciendo, el ejercicio es muy interesante, ¿verdad? Un poco de aplicación de la trigonometría, en el cual va a ser un sistema de ecuaciones. Recordemos que voy a hacer acá, tengo el primer triángulo, voy a sacar el pequeño, ¿verdad? Así, perdón que lo haga chiquitito, pero es para el espacio. Tengo que este es X, este es Y y este es 45. Entonces, la primera ecuación que voy a formar ahí es directamente que la tangente de 45 es igual a X sobre Y. Y voy a formar una ecuación lineal, es decir, Y tangente de 45 es igual a X. Ahí tenemos esa parte. La segunda ecuación que tienen se forma a través de un triángulo, ¿verdad? Más grande. Tengo 30. Observen que sería Y más 300. Y tengo X involucrada. Entonces tengo igual. Tangente de 30 es igual a X sobre Y más 3000. Perdón, más 300. Y igual que la anterior, entonces esto me va a quedar Y más 300 por tangente de 30 es igual a X. Bien, entonces voy a formar un sistema de ecuaciones con estas dos ecuaciones que se originan, ¿verdad? Tengo la primera ecuación, que sería Y tangente de 45 es igual a X. Y voy a resolver de un solo tiro. Aquí sería Y tangente de 30 más 300 tangente de 30 es igual a X. Por esta razón, ¿verdad? Que tengo involucrada la X, voy a hacer, ya despejada la X, voy a hacer la igualdad entre ellas, a pesar de que ustedes pueden llegar y volver digamos, por ejemplo, pasan este 45 acá, yo prefiero, ¿verdad? Hacerlo de esta forma para un poco más de facilidad. Ustedes lo pueden hacer de otra forma, o sea, averiguar el X de un solo tiro, pero vamos a hacer así, tangente de 45 es igual a Y tangente de 30 más 300 tangente de 30. Igual hago despejo, pongo aquí Y tangente de 45 menos Y tangente de 30 es igual a 300 tan de 30. Saco Y de factor común, que sería tangente de 45 menos tangente de 30 es igual a 300 tangente de 30. Y aquí yo tengo Y igual a 300 tangente de 30 entre tangente de 45 menos tangente de 30. Bien, metemos eso en la calculadora a ver cuánto nos da Y en este caso, chicos. Tienen apuntado, si no lo vuelvo a poner la presentación.
Bien, ¿están ahí, chicos? Tome a eso, 300, tangente 30, entre tangente 45. ¿Hay alguien con vida ahí? Profe, y a mí me dio 409.8. 409,8, ¿verdad? Ve que nos dice el compañero que le dio. Si alguno le dio diferente, me indica, por favor. Bien, entonces continuamos, ¿verdad? Y dice que en este caso el X es Y por tangente de 45, ¿verdad? En este caso. Es decir, X es igual a Y, perdón, 409,8 por tangente de 45. Por favor, metan eso en la calculadora y me indican cómo les da. ¿409,8? X, ajá, Ajá. bien. 409,8, me da lo mismo, entonces. Bien. Excelente. Entonces ahí ya ustedes colocan la respuesta. Respuesta. Ay, perdón. La altura del cerro es de 409,8 metros. Bien, chicos, vean que estos problemitas hay que tenerle cuidado. Son sencillos, pero divertidos, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta ahí. Lastimosamente, el tiempo se va muy rápido cuando uno se divierte y en este momento se nos acabó el tiempo. Espero que les haya ayudado bastante o por lo menos alguito, ¿verdad? Yo me divertí bastante, entonces nos veremos. Suerte ahí con lo que tengamos. Muchas gracias, Profe, profe. lo Bueno, de la videoconferencia, cualquier cosita. sí, Pura vida y buenas ya noches. la vi. Bueno, pasen buenas noches. Gracias, buenas noches.